Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de ir con nuestra programación habitual con el pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos, queremos extender nuevamente la invitación a nuestro evento, esta emisora Busco en Ti, en Ciudad de México, Tu Identidad Cuenta. 30 de septiembre, 1 de octubre, estaremos allí la gran mayoría de los colaboradores de Busco en Ti en este tema tan trascendental para nuestra vida. Parece de los cristianos creyentes que aún no tenemos definido cuál es nuestro propósito, aún no encontramos la respuesta cuando se nos pregunta cuál es nuestro propósito de vida. Así que estaremos tratando estos temas estos 2 días, septiembre 30, octubre 1. Ya las inscripciones, toda la información está en nuestras redes sociales. Cupo es limitado. Cupo es limitado realmente, así que acepten el llamado, contáctenos si tienen alguna duda y allí daremos la respuesta más acertada. Así que bueno, Pastor Boris, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, Jorge. Una vez más, como siempre, los lunes en este segmento. Gracias por el tiempo. Entonces, arranquemos en el tema. Hoy estaremos hablando sobre ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dijo el profeta Isaías al pueblo de Israel. Y yo creo que ese mensaje sigue resonando a través de los tiempos y las edades. Entonces, espero que el mensaje pueda llegar a nuestros corazones. La importancia de ser hombres resueltos, capaces de también ser congruentes, consecuentes con lo que decimos creer, con lo que decimos comprometernos, con la palabra, y siempre mostrando un carácter cristiano en la sociedad que es tan importante, ¿no? Entonces, en aquella época, el contexto era que el pueblo de Dios estaba dividido entre dos, 10 tribus a un lado y 2 al otro, estaban divididos completamente. Habían guerras civiles entre ellos, habían guerras con los pueblos que los rodeaban, había un desorden tenaz. Un rey subía y hacía lo bueno, el otro subía y hacía lo malo. O sea, vivían una época muy difícil. Y esta época creo que fue una de las más difíciles cuando Elías aparece en el escenario para hablar con Acab, el rey. Y entonces vamos a leer, está en Primera Reyes capítulo 18, versículo 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y pues ya conocemos la historia, ¿no? De que Elías le dice, bueno, hagan un altar, pongan su ofrenda ahí, y el Dios que envíe fuego del cielo, pues ese es el verdadero. Ya conocemos la historia y pues Elías triunfa en el nombre de Dios. El fuego de Dios cae en el altar de Elías, a pesar de que él mandó a mojar el altar y la leña y todo eso. De todas maneras, Dios envía un fuego y enciende el altar de Elías. Y con eso queda demostrado que Dios es Dios sobre todas las cosas y es soberano y él gobierna. Pero es muy triste leer el pasaje donde dice que el pueblo calló, no dijo nada. El pueblo estaba tan endurecido en aquella época, estaba tan endurecido en su corazón. Ahora ustedes saben que el dios Balaam,
Baal, perdón, Baal. Se llamaba Baal, el dios. Era un dios, obviamente hecho por manos de hombres, era un dios de bronce. Y en la espalda había un hueco donde metían leña para calentar ese ídolo de tal manera que los brazos extendidos que el ídolo tenía, más o menos los brazos del ídolo estaban en esta posición, así. Y por la parte de atrás, en la espalda, calentaban a este ídolo de tal manera que los brazos del bronce bruñido se ponían rojos. Y la gente iba y dejaba en sacrificio a sus hijos a este Dios. Y ni siquiera los mataban por misericordia antes, sino que los dejaban morir ahí en los brazos de este Dios. Era muy terrible la situación espiritual en que vivían estas personas. O sea, imagínense tener que sacrificar a tu hijo por tus convicciones absolutamente equivocadas, obviamente, y sacrificar a tu hijo y llevarlo al Dios y permitir que tu hijo muera ahí, ¿no? Había cantidad de dioses en esa época. Y Elías dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a él. Y si Baal, pues servidle a él. Pero ya no estén divagando en su corazón a quién van a servir. Y yo creo que esta palabra es vigente para nosotros en este día. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Si Dios es nuestro Dios, entonces es menester y es necesario que le sirvamos a Él con integridad de corazón, con pasión, con dedicación todos los días de nuestra vida. Y no estemos claudicando entre dos pensamientos si vamos a servirle o no. El servicio a nuestro Dios Él requiere que nuestro servicio sea un compromiso 100% y que sea inalterable, que sea firme hasta la muerte, porque de los que perseveran, de los valientes es el reino de los cielos, de aquellos que perseveran, de aquellos que a pesar de que en algún momento pueden pecar o errar o equivocarse o en algún momento flaquear, de todas maneras acuden a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios para ser levantados, ponerse de pie y seguir caminando. En esa época, la palabra de Dios nos cuenta que habían 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas. 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas frente a Baal. Eso es muy interesante, ¿verdad? Aunque estos hombres no estaban haciendo nada porque estaban escondidos en las cuevas por miedo a que los maten, de todas maneras, Dios se encarga de resaltar que estos 7,000 hombres no habían doblado sus rodillas. Ahora, en cambio, Elías tampoco había doblado sus rodillas, pero él fue más valiente. Fue y confrontó al rey, confrontó al pueblo y les habló y les dijo y se paró mano a mano, cuerpo a cuerpo, en una batalla con 400 sacerdotes de Baal. Tremendo, ¿verdad? Al final él termina degollando a estos Baales, a estos sacerdotes de Baal, pero luego Jezabel lo amenaza de muerte y Elías sale corriendo. Esa era la situación histórica en que se vivió este pasaje. Pero a mí me llama poderosamente la atención que el pueblo no contestó palabra alguna, se quedaron callados, no dijeron, vamos a servir a Dios. Estamos viviendo en que nosotros no podemos callarnos, no podemos cerrar nuestra boca y pasar desapercibidos o meternos en nuestras cuevas y decir, pues yo no estoy pecando como pecan en este tiempo la humanidad tan terrible, con tanta ideología que se ha levantado,
con tantas ideas progresistas, que en realidad no tienen de progreso, no tienen nada. Yo creo que es un retroceso a la idiotez del hombre, a la insensatez del hombre, pero la iglesia pareciera que, aunque no ha doblado sus rodillas frente a estos dioses, pero como que vivimos ocultos en nuestras cuevas. Y yo creo que necesitamos salir de muchas cuevas, necesitamos salir de ahí, hacernos ver y mostrarnos y hablar y decir, pues nosotros no estamos claudicando entre dos pensamientos, nosotros hemos tomado por la gracia de Dios decidir vivir por Él, para Él y por medio de Él. Y este mundo necesita que la iglesia se manifieste, la iglesia pueda hablar, decir, este no es el camino, este es el camino, este es mentira, esto es verdad. La palabra de Dios muestra esto y hablar con claridad y enseñar y no permitir que esas ideologías crezcan de tal manera que aún se metan a transformar o a crear leyes para pretender gobernarnos y someternos a sus ideas equivocadas. Yo creo que no hay nada más terrible que el silencio de los buenos, porque el silencio de los buenos es la aceptación de la maldad. Entonces creo que es tiempo de hablar, tiempo de decir, tiempo de dejar de estar pensando a quién voy a servir. A mí me da tristeza cuando los cristianos no son comprometidos, no son firmes, no son decididos, no son contables. Muy poca gente que es contable, con muy poca gente puedes contar, como decir, con toda seguridad, con esta persona sí puedo contar, es parte del equipo, se ha puesto la camiseta y está dispuesto a salir a la cancha y jugar y sudar la camiseta. Cuando te da la vuelta y ves el banquillo, no ves a nadie. Porque no hay disposición en el corazón para servir a Dios. Pero si de pronto ocurre algo afuera, que llega, no sé, Shakira, por decirte, a un concierto, ahí sí vamos todos. Ahí sí estamos dispuestos a mojarnos si es necesario por la lluvia. O hacernos dar con el sol todo el día con tal de asistir a ese evento. O si de pronto la selección de Colombia va a jugar, estamos dispuestos a viajar, a amanecernos, a acampar, a ir a levantarnos temprano, a hacer la fila para poder entrar. Hacemos lo que sea para conseguir las boletas para poder entrar a ver un partido. Pero cuando nos toca levantarnos el domingo más temprano de lo normal para poder llegar a la congregación a tiempo, pues no lo hacemos. Y claudicamos entre dos pensamientos. Y la palabra de Dios vez tras vez nos muestra que Dios aborrece a los que claudican entre dos pensamientos. O sea, Dios dice, no podréis servir a dos señores, o sirves a las riquezas o me sirves a mí. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. No piense pues que tal hace recibir cosa alguna de Dios. Dios está esperando que nosotros seamos hombres de una sola palabra, con convicciones firmes, con ideas claras, con una fe robusta y con una convicción en el corazón tal que seamos capaces de levantarnos y caminar cuando es necesario, que seamos capaces de levantarnos y trabajar duro si es necesario, que seamos capaces de amanecernos en una vigilia si es necesario, que seamos capaces de abstenernos de comer alimentos si es necesario, que seamos capaces de salir a una marcha para apoyar una protesta si es necesario también. ¿Por qué no? Dios está esperando gente comprometida, gente que no esté claudicando entre dos pensamientos. ¿Será que no, es que hoy no tengo ganas? No, creo que hoy no voy, creo que hoy no hago, creo que no tengo ganas. No, es que la verdad es que y siempre estamos como divagando. No somos constantes en nuestro servicio y en nuestra entrega a nuestro Señor. Y yo creo que
El hombre de doble alma sería la traducción correcta, ¿no? El hombre de doble alma, el que se deja gobernar por sus emociones. Un día dice sí, el otro día dice no. Dice que es echado por todo viento de doctrina como las olas del mar, que son echadas de acá para allá. No es constante, dice la palabra, en sus caminos, es inconstante. No es una persona a la que te puedes fiar. No sé si conoces a esas personas o de pronto tú mismo eres ese tipo de personas que dice, voy a leer este libro y resulta que empiezas y en el segundo capítulo ya te aburriste, lo dejaste y ahí está. Y pueden pasar años y no terminas de leer el libro. La pregunta es, ¿por qué somos así? ¿Por qué no somos personas de convicciones? De decir, voy a empezar a leer el libro y voy a terminar en estas 2 semanas. Y si no puedes, pues te pones un plazo de 3 días más, pero no de empezar y dejarlo ahí, quién sabe cuándo vas a terminar. Personas que hacen promesas. Yo te prometo, lo voy a hacer y resulta que después no lo hacen. Porque claudican en sus pensamientos. Luego que llegan a su casa dicen, pues, ¿para qué me comprometí? Pues ya no debía haberme comprometido, ¿no? No es que no voy a poder responder. Y entonces lo que hacen es esconderse o escabullirse por ahí y guardar silencio hasta que pasa el asunto. Con personas que tienen el corazón partido, que no entienden, que no saben si van a servir con integridad a Dios o no, pues no se puede contar con ellos. Es muy difícil trabajar con una persona que es inconstante en sus caminos. José se paró en medio del pueblo y dijo, ustedes no van a poder servir a Dios porque Dios es un Dios celoso y Él no se complace ni comparte su gloria. Ustedes no pueden servir a los dioses paganos y al mismo tiempo servir a Dios. Y él se paró y puso a su familia enfrente y dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que esa es la idea. Yo creo que Dios está esperando que tú digas, yo y mi casa serviremos a Jehová en medio de esa generación tan perversa y maligna en la que vivimos. Dios requiere que seamos luminares, ejemplos. Ejemplos de conducta, ejemplos de fe, ejemplos de compromiso, ejemplo de palabra, ejemplo de integridad, ejemplo de apasionarnos por las cosas de Dios. Que no sea una carga tener que subir a una reunión, a oír a una reunión un domingo, o tener que alistarse el sábado para poder asistir a una reunión, o el miércoles para ir a otra reunión, que no sea una carga, que no sea una carga para la mayoría de nosotros, es una carga, es un tedio tener que decir, levántate temprano, por favor, y ten tu tiempo devocional y ten un compromiso serio con la Biblia. Lee todos los días, ora todos los días. Es una carga. Porque nuestro corazón no está ahí, porque estamos divagando entre 2 pensamientos. Siempre estamos divagando entre que si servimos a Baal o servimos a Dios. Y terminamos pues sirviendo a quien nosotros creemos que nos conviene. En este caso, el pueblo de Israel estaba feliz sirviendo a Baal. Por eso se callaron. Por eso no dijeron nada. Es muy triste que el pueblo de Israel no dijo nada. Esa es la parte triste del pasaje. Pienso que en ese momento tan difícil en que a lo bueno lo estamos llamando malo y a lo malo lo llamamos bueno, cuando exaltamos las emociones hasta lo sumo, en medio de una sociedad que ya es el absurdo, a veces llegamos a absurdos tan tontos y el mundo está esperando que nosotros aplaudamos y obviamente no podemos aplaudir ni aprobar esas cosas porque sencillamente no las podemos aprobar porque no van de acuerdo a mis pensamientos, no van de acuerdo a lo que yo creo. Entonces, ¿cómo puedo
ser firme en medio de esta sociedad en que vivimos, amados. Yo me llevé un chasco el domingo que me levanté temprano para ver a la selección femenina de fútbol de Colombia, pero me llevé un chasco cuando me enteré que algunas señoritas que juegan en ese equipo tomaron la decisión de ser lesbianas. Y pues como son las jugadoras estrellas del equipo, entonces nadie dice nada. Nadie protesta ni nadie va a decir nada. Porque esa es nuestra realidad. Y probablemente vamos a seguir apoyando a la selección porque pues sí, le ganamos a Alemania, ¿no? Pues, ¿qué importa esos detalles, Boris? O sea, tienen nada que ver, son libres de hacer lo que quieran. Pues sí, es verdad, son libres de hacer lo que ellos quieran y de tomar las decisiones que ellos quieran. Pero la pregunta del millón es, el punto es que yo soy cristiano. El punto es que yo he nacido de nuevo. Yo no apruebo eso, no porque yo no quiera, sino porque la palabra de Dios me muestra que Dios mismo no aprueba ese tipo de conductas. Entonces, ¿será que debo callarme? ¿Será que no debo decir nada? Porque entonces se van a enojar, me van a decir legalista, me van a criticar, me van a decir que soy demasiado duro. No, mejor no. Mejor voy a seguir sirviendo a ambos dioses. El domingo temprano voy a servir al Dios del fútbol y más tardecito pues voy a la iglesia y le sirvo a Dios. Fácil, ¿verdad? O sea, muy fácil, pero entonces, como cristianos, la pregunta del millón es, ¿qué debemos hacer? Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, sobre las películas famosas que están ahora de moda, ¿vas a ir a ver Barbie? O sea, no está en mi mente eso. O sea, yo no gastaría dinero y no iría así alguien me invitara. Así alguien viniera y me decía, Boris, te quiero invitar al cine tranquilo, fresco, no te preocupes, yo voy a pagar las entradas y las crispetas y las salchichitas, todo lo que tú quieras, vamos. Y yo le preguntaría, le diría, ¿qué película vamos a ver? Y si me dice, vamos a ver Barbie, yo le diría, no, no, yo no voy a perder mi tiempo es demasiado valioso como para ir a ver una película tan absurda como esta, donde no hay nada bueno que ver. Lo siento mucho, no, gracias. Es muy amable, pero no. Yo contestaría así, no tengo por qué decir, ay, lo siento, lo que pasa es que hoy no puedo, y no sé, cualquier otra cosa para no decir mis convicciones. No, yo tengo que decir mis convicciones y tengo que estar seguro de lo que yo creo. ¿Por qué tengo que aplaudir lo que yo considero que está mal? Porque la palabra de Dios me dice que está mal. En realidad, el único que tiene derecho a decir esto está bien y esto está mal es Dios. Él es el único que tiene derecho a decidir y a decir esto está bien y esto está mal. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él ha creado todas las cosas y Él conoce todas las ciencias, todas las matemáticas, toda la física, toda la medicina, toda la matemática, todos los artes. Él conoce todo. Él es Dios, omnisciente, omnipresente, el que todo sabe, el que todo lo puede. Y Él es el único con autoridad moral suficiente para poder decir esto está bien y esto está mal. ¿Y cómo yo lo determino? Pues a través de la palabra de Dios, la Biblia, que Él ha dejado ahí, su manual, para que yo pueda ser guiado y dirigido en este mundo a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces nos están arrinconando para no decir nada, porque si dices algo, entonces te van a apedrear, te van a tirar tomates, te van a censurar, etcétera. Entonces lo mejor es callarnos para mejor estar bien. ¿Para qué vamos a hablar de esos temas, Boris, tan feos, tan horribles? O sea, ¿por qué tienes que tocar ese tema? Estábamos bien hasta antes que toques ese tema. Pues ahí me dio tristeza, créanme. Me dio mucha tristeza entender que estamos en un punto de quiebre tan terrible. Ahora, ¿esto está sucediendo ahora? No. En realidad, esto
sucede en toda la historia de la humanidad. Este tipo de conductas siempre han estado presentes, solo que ahora se las da a conocer con más facilidad, con mayor rapidez también por las redes sociales, el internet, Facebook y todo eso. Uno puede saber, las noticias vuelan de una manera rápida y entonces pareciera que la maldad está gobernando en este mundo, pero no es verdad, no es cierto. Es verdad que hay maldad, pero que haya más maldad que bondad, eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces yo creo que los que consideramos que amamos a Dios y creemos en la verdad de Dios, si nos callamos, entonces estamos promoviendo la maldad. Eso es. Yo no quiero vivir claudicando entre los pensamientos. Si voy a servir a Dios, en este caso, si voy a servir a la selección de fútbol o voy a servir a Dios. Y de pronto tú me dirás, Boris, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí tiene que ver todo. Porque si yo no hablo, si yo no digo nada, entonces estoy apoyando todo lo que se hace en la selección. Todo lo que se hace en mi país. Todo lo que se hace en mi congregación. Todo lo que se pueda pasar, bueno o malo, en mi casa. Soy responsable. Soy responsable. Y un día vamos a dar cuentas a Dios de nuestro peregrinar aquí en la tierra. Yo quiero cumplir mi labor. Quiero cumplir mi labor y no tengo por qué callar. Yo creo que son libres, son personas libres de tomar las decisiones que quieran, pero yo también soy libre de si voy a seguir apoyando esa selección o no. Y yo no estoy dispuesto a levantarme más temprano, no más, para ver un partido de esas personas, porque no apruebo su conducta. Y alguien puso un letrero ahí en el partido, estaba viendo y decía, Colombia es linda, como exaltando a la supuesta mejor jugadora de nuestra selección. Y yo no creo en eso. Yo creo que Colombia es linda, pero no porque tenemos una jugadora que se llama Linda. Yo creo que Colombia es hermosa, porque Dios la creó hermosa. Pero yo no voy a aplaudir la actitud de personas que están con ideas contrarias a la voluntad de Dios. No puedo aplaudir. Me da tristeza, me da lástima y estoy orando por esas personas. Pero callarme, no puedo callar. Yo no quiero vivir claudicando entre los pensamientos. Muy bien, un gran abrazo para todos ustedes. Espero que el mensaje les haya inspirado a que seamos radicales, a que seamos firmes, a que estemos denunciando la maldad, sin necesidad de atacar a las personas. Yo no estoy atacando a esa persona, estoy atacando la actitud, pero esta persona yo ni la conozco, entonces no tengo por qué atacarla. Él es libre de tomar todas las decisiones que quiera. Y yo soy libre de que si voy a apoyar esa decisión específicamente en su vida. Es libre, pero yo, Boris Gutiérrez, no estoy de acuerdo, no apruebo ese tipo de conductas porque sencillamente la palabra de Dios lo censura, lo condena. Es un pecado y hay que decir, es un pecado ese tipo de relaciones entre dos mujeres. Relaciones amorosas entre dos mujeres. La Biblia nos muestra que solamente puede haber una amistad entre dos hombres, entre dos mujeres. Pero si la relación avanza más a sentimientos y abrazos y besos y sexo ilícito, eso se llama pecado. Y lo denuncio hoy en esta tarde en el nombre de Jesús. ¿Sí? Muchas gracias por su tiempo, gracias por permitirme dejar entrar a sus hogares. El motivo de esta tarde es inspirar a que seamos personas radicales, que no estemos callados frente a la maldad. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, muchas gracias.